This is an ad by Regain Couples Therapy. Let's be honest. Loving your partner doesn't mean you always like them, and guess what? That's normal. Regain, powered by BetterHelp, offers couples therapy that's flexible, affordable, and 100% online. Whether you're reconnecting or working through conflict, Regain is here to support you both. See why people wish they'd tried couples therapy sooner. Visit regain.com/couplespod to get 10% off your first month. That's regain.com/couplespod. On air, ¿ves que pone ahí On fire. en el aire? O sea, pone on air y está en rojito. ¿Lo has visto? Sí, lo veo. O sea, ya estamos en directo, nos están escuchando. Entonces, ¿saludamos? No, ¿qué coño? ¿Quién eres tú para saludar? Bueno, pues venga, pues te voy a lanzar una pregunta por lo menos. Venga. Yo creo que el destino está escrito, pero que nosotros estamos aquí para reescribirlo. Somos escritores, guionistas de nuestro destino. Pero le damos más profundidad. En la astrología, cuando una persona nace, tiene la fotografía de lo que el universo en ese momento le tiene para él. ¿No? Por lo menos eso se estudia en astrología. Ahora, es verdad que digamos que tú tienes, o que vienes con unas herramientas para tú desarrollarte, pero dentro de todas esas herramientas hay un condicionamiento continuo. ¿Qué herramientas son esas? Pues tus talentos, tu personalidad, todo lo que se va construyendo, o sea, todo lo que para ti es sencillo. Es como cuando una persona nace y tiene un ADN concreto, una estructura física. A ver, los atributos de la personalidad, Sí. de cada cual, podemos interpretar que son talentos o que son defectos, pero es una interpretación de los rasgos y atributos de la personalidad, por ejemplo. Es como que la astrología es una disciplina, desde ese punto de vista, para ser mejor persona y obtener la mejor versión de ti mismo, que al final entramos en el coaching, en este enfoque humanístico que está tan de moda, o ha estado tan de moda, ¿no? Sí. Que al final se traduce en trabajarse a uno mismo para ser como debería ser. Sí. Entonces, ¿tú cómo valoras la astrología cuando quieres identificar a un individuo, por ejemplo? A ver, yo la astrología yo creo que es una disciplina histórica y cultural que tiene un montón de información y de conocimientos que no son científicos o psicológicos como tal, pero que en manos de una persona que sepa manejarlos, pues pueden ser útiles. Es decir, al igual que, por ejemplo, el psicoanálisis está considerado una pseudoterapia hoy en día, que se supone que con psicoanálisis tú no puedes diagnosticar y hacer un tratamiento y curar a una persona, ¿Vale? tampoco con la astrología. Entonces, la astrología no creo que sea una disciplina que tenga como finalidad, eliminar factores limitantes y negativos y contraproducentes en una persona, sino más bien es una disciplina no científica que te invita a ver la versión que supuestamente eres y la versión que quieres ser, y a partir de ahí hacer una serie de análisis factoriales sobre tu persona, y te lleva a hacer pues la ruptura con los círculos viciosos que te llevan a aquella versión de ti que no te gusta y que quieres dejar en el pasado. Entonces me parece que la astrología es un recurso muy sesudo, porque la astrología es complicada, ¿no? Tiene muchos elementos y tiene un revestimiento científico, porque en el fondo es la astronomía antigua y es la ciencia antigua, ¿no? Eso es. Que hoy en día pues el paradigma científico pues lo ha dejado invalidado. Hoy en día la astrología ha quedado en el arte romántico del siglo XIX hacia atrás. Es decir, al final es casi algo artístico. Sí que es algo artístico, sin duda. No obstante, ahora se está abriendo una nueva moda con la astrología. Lo que pasa es que todavía estamos muy encerrados en el tema de solo los horóscopos. Y si, por ejemplo, yo nací en febrero, en cierta fecha de febrero, pues podría decirse que yo soy Acuario, pero que no soy
que no solo soy Acuario, obviamente, ¿no? Pero vamos a ver, Sí. vamos a romper ahí... A ver, tú eres Acuario porque la astrología ha categorizado a las personas según el mes. Efectivamente, es por donde pasa el Sol, supuestamente, a nivel de constelaciones, ¿no? El Sol ahora mismo, desde el punto de vista de la Tierra, está en la constelación de Acuario. Vale, y hay una categorización, es decir, es un, Eso es. es un arquetipo a partir de un paradigma de cómo son las cosas. Sí. Ese paradigma no es el único que existe, es un paradigma que para mí es un juego. Es decir, yo se supone que soy Escorpio y el arquetipo de Escorpio tiene una serie de elementos, de rasgos, de atributos que puedo decir que son míos o no. Claro. Ahí se respeta el sesgo cognitivo de cada cual, ¿no? Es decir, todos podemos ser potencialmente Escorpio, incluso tú, aunque no hayas nacido en noviembre. Sí. Ese es otro tema, pero la cuestión es que, bueno, que se ha sentado ese arquetipo a lo largo de los siglos porque es patrimonio histórico-cultural de la propia civilización. Al igual que el horóscopo chino es patrimonio de la humanidad, por decirlo así, es parte de nuestro patrimonio como especie, ¿no? Es decir, histórico-culturalmente hemos creado las religiones, las disciplinas que explican cómo somos, de dónde venimos, cómo es nuestro futuro, qué significado tiene nuestra vida y todo esto, y luego también las disciplinas terapéuticas y de ciencias de la salud, ¿no? Y las ciencias que explican de forma experimental, de forma con falsabilidad, las cosas de la vida, es decir, las ciencias físicas y las ciencias no físicas, etcétera, ¿no? Pero la astrología en concreto tiene un halo de misterio que al ser humano por naturaleza, no a todo el mundo, porque hay mucha gente que es verdad que necesita respuestas tangibles, ¿vale? Utilizar más la ciencia, la falsabilidad. Y es cierto que la astrología tiene ese halo que llama la atención a muchísimas personas. Y eso es indudable, ¿no? Ahora, es cierto que lo que estás diciendo, pues que sea un patrimonio de la humanidad desde el siglo XIX atrás o del XX atrás, como quieras, porque ahora te estoy poniendo de moda que flipa. Pero es cierto. Pero es que siempre está de moda. Y siempre estará de moda, tío. Porque yo creo que la astrología nace de la propia mente humana. Sí. O sea, hay una verdad en el fondo estás preguntando si hay una verdad en la astrología, ¿no? Yo creo que hay una verdad en la ciencia de la astrología desde el punto de vista humano. Es decir, al igual que el humano necesita creer en Dios, otra cosa es que exista Dios, es otro tema, ¿no? Vale. El ser humano necesita creer en la existencia de algo superior a sí mismo, Sí. o sea, por una cuestión incluso neuropsicológica. Vale. Pues igualmente necesita creer en la astrología o en algo similar a la astrología. Es decir, hay personas que creen en la astrología y hay personas que creen, no sé, en la ciencia, hay personas que creen en el eneagrama, o hay personas que creen en el psicoanálisis o que creen en su familia como la propia estructura de protección o incluso en papá y mamá. Papá y mamá lo que digan va a misa. De alguna forma es esa autoridad cultural, de conocimientos, académico-pedagógica, que tengo que, de alguna forma... Con papá y mamá al final siempre hay un punto en el que de verlos héroes o verlos como referentes autoritarios, al final hay una parte de ellos que se acaba cayendo. No son todos los casos obviamente, pero en muchos casos esa figura se acaba cayendo un poco y te rompe el corazón, ¿no? Con la astrología, ¿crees que llega a pasar lo mismo en general? Yo creo que es necesario que pase. Es decir, por ejemplo, como astrólogo, Sí. yo no soy astrólogo como tal, pero a mí me gusta usar la astrología dentro de la cábala y dentro de las disciplinas, digamos, divergentes, ¿no? Vale. Pero como una forma de entender también la evolución cultural del pensamiento humano. Entonces yo creo que hace falta eso, hace falta decir, ok, me gusta la astrología, entiendo las dinámicas, entiendo que Venus es sensibilidad, estética, placer, y que Marte es su contrapartida masculina, que habla de virilidad, habla de la estética, también de la brutalidad, ¿por qué no? Es decir, se complementan. Al final, ¿qué está diciendo la astrología? Es una lectura
de la propia interpretación de la naturaleza y cómo nosotros imitamos a la naturaleza cuando, por ejemplo, creamos las ciudades o creamos las relaciones humanas. Estamos, de alguna forma, con la astrología entendiendo cómo es la naturaleza y las dinámicas, las fuerzas de la naturaleza. Y al final, la astrología está muy relacionada, por ejemplo, con la alquimia, las fuerzas intrínsecas que hay en la naturaleza, ¿no? Es decir, la fuerza bruta, la sensibilidad, por qué mueren las plantas o por qué brotan de nuevo, es decir, los ciclos, ¿no?, naturales. Ahí ya entronca, por ejemplo, la cábala hablando de las diferentes esferas, o el misticismo, las diferentes corrientes religiosas que también hablan de eso, de los dioses. Es una visión también de la existencia y de la creación que intenta ser causal, explica de dónde viene todo esto y por qué existe así y cómo y bla bla. Entonces, al final, la astrología es un paquete, una disciplina muy sesuda que es perfecta en el sentido de que todo encaja dentro de ella. Y Venus, Marte, Júpiter son fuerzas de la naturaleza que se han arquetipizado en esos planetas. Si estuviésemos en otro sistema solar, no sería Júpiter, Venus y Marte, sería otra cosa, y Mercurio no estaría ahí, pero habría otro arquetipo que simbolizaría lo que simboliza Mercurio. Porque ¿qué simboliza Mercurio? Pues algo que está en la naturaleza. Sí, al final se utilizan como símbolos. Eso al final, el ser humano también necesita, pues, mediante la simbología, pues, entender un poco la naturaleza, ¿no? Porque tenemos una parte abstracta, ¿no? Nuestra mente necesita entender las cosas desde una mística, muchas veces. Y yo creo que es un cuadro perfecto también para empezar a entender qué es la psicología. Es decir, el ser humano pues es Marte, es decir, es virilidad, ganas de conquista, necesito hacer cosas en mi vida, necesito controlar el tiempo, necesito hacer mi agenda, necesito ser una persona orgullosa de sí misma, pero también necesito ser Venus, disfrutar del tiempo, disfrutar de mi familia, que la gente se interese por mí, sentir que soy importante para los demás. Eso también toca con la luna. Quiero ser amado, quiero ser respetado, quiero que mi vida tenga un sentido dentro de un cuadro mayor, familiar, social, pero quiero ser el sol, quiero tener iniciativa, quiero que los demás me miren y digan, este tío tiene sentido, yo quiero seguir a ese tío, tiene una verdad que yo quiero conocer. Pero también entronca con las otras, es decir, tampoco me voy a ir, ¿no? Quiero ser Júpiter, pero quiero ser Saturno, quiero ahorrar, quiero gastarme el dinero, quiero viajar, quiero vivir. Al final, creo que la astrología es una buena referencia de cómo somos. Y al final lo menos importante es cómo es tu carta astral o natal, porque todo eso se supone que eres tú cuando naces, y está bien, y además a mí me gusta ese juego, y me gusta porque funciona cuando te lo tomas en serio. Es decir, no estoy diciendo que tu carta astral funciona y punto, yo solo estoy diciendo que cuando haces un análisis de la carta astral con cierta sensibilidad y haciendo alusión a todo lo que he dicho, la persona de verdad reflexiona sobre sí misma y dice, wow, pero es que estoy limitado por mi forma de relacionarme con mi familia. Y realmente es un buen escaparate para que la persona reflexione sobre cuáles son sus componentes psicológicos y psicofísicos. Entonces, la pregunta de ¿la carta astral representa 100% fielmente la persona tal y como es cuando nace? Yo creo que la respuesta no es ni sí ni no, porque no lo vamos a saber nunca. Es decir, a mí me funciona, pero es que yo también he estudiado psicología, tengo un máster en neuropsicología clínica, entonces al final tomo la astrología y la leo desde la perspectiva de psicólogo. Entonces yo, como astrólogo, que no soy, no te voy a garantizar que la astrología salve tu vida, no te va a salvar la vida. Es una disciplina más, no científica. Ni determina tu destino realmente, ¿no? Quiero decir, al final, si supuestamente funciona, supuestamente voy a decir, ¿vale? Sin darle valor a que es real ni que es mentira. Si funciona, quiere decir que tú tienes la capacidad de trabajar en ti y darle también otra saliencia, ¿no? Es decir, modificarte, moldearte.
A ver, ¿qué significa que funcione la astrología? Es decir, vamos a poner... Desde la perspectiva del nivel simbólico, lo que le hemos catalogado a cada planeta, a cada influencia, a cada casa, a cada constelación, incluso a los grados de donde se posiciona el Sol en ese momento, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la astrología. ¿Pero qué significa que funciona? ¿Que predice? Bueno. ¿O que te hace feliz? Es decir, o sea, ¿cuál es la finalidad de la astrología dentro de este marco? Se utiliza en modo predictivo, pero también puede ser algo de autoconocimiento. Claro, es que, claro, a mí me pasa con el tarot que muchas personas me dicen, es que yo no creo en el tarot. Claro. Entonces, y lo entiendo, pero es que no tienes que creer o no creer en el tarot, son un conjunto de cartones pintados. Es decir, entonces, el tarot no te va a salvar la vida. Es más, hay muchos timadores que usan las cartas por ahí. Claro. Y que son unos charlatanes. Obviamente no hay que creer en charlatanes, pero el tarot es inofensivo, simplemente es como decir, no creo en Harry Potter. Bueno, pues no te leas el libro, no disfrutes de Harry Potter. O no creo en el Señor de los Anillos, en Frodo Bolsón, ¿no? Sí. A ver, es que es una novela. El tarot es una novela. Es una novela que tiene 78 páginas, cada página te cuenta una cosa. Entonces es una novela que usan algunos artistas para crear escenarios y a partir de esos escenarios hacer una proyección con el consultante que empieza a trabajar en la propia vida del consultante como un marco de referencia para la construcción del yo que quiero ser. Vale. Entonces, la astrología es algo similar. La astrología no funciona porque te adivina el futuro. Yo no creo que sea eso. A lo mejor, si un astrólogo te adivina el futuro, a lo mejor es que es futurólogo o adivino y no astrólogo. Bueno, puede ser astrólogo utilizando también el futurólogo, ¿no? Quiero decir, puede combinarlo igual, ¿no? Pero lo que pesa ahí es que es adivino. Vale, pero al entonces, igual que si yo te adivino el futuro con el tarot, eso es lo que te soy quiero decir. adivino Claro. y tarotista. Claro, lo que pasa es que al tarot siempre se le ha atribuido sobre todo ese arma poderosa de adivinación. Uh-huh. Vale, entonces sí que es cierto que cuando alguien habla de tarot ya directamente piensa en, hostia, quiero saber mi futuro. Porque antes dije, neuropsicológicamente, Claro. la astrología tenía que existir. Sí. Y yo creo que también tiene que existir la magia adivinatoria, ya sea con pozos de café, o ya sea con el tarot, o ya sea leyendo la mano, o los pies o los testículos, da igual. ¿Sabes? Que igual sería muy gracioso. Uy, aquí hay muchas arrugas. Tienes un futuro muy peludo. Sí, es verdad, aunque ahora con la nueva moda de ser metrosexual, bueno, nueva moda, esto lleva ya años. Este podcast es del 2005, ¿no? Sí, ¿cuándo empezó la moda del metrosexual? Por hacer un Pues escuchan, Aquí no hay quien viva, que es una serie de hace 25 años. ya existía. Claro, el padre de Emilio era metrosexual. Su bigotito también, tío, el tío, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión que sí, que lleva mucha razón, que la vida es... ¿Quieres un poquito de Sí, por agüita? favor, por favor. Necesito... Porque no paro de hablar, ¿sabes? A ver, yo creo que hablamos de astrología generalmente, Sí. interpretando de forma muy vaga qué es la astrología. Sin duda sí. Pero la gente también es verdad que necesita comprenderlo primero desde la perspectiva que la quiere comprender. Que es o desde la predicción o desde que determine que esos rasgos son suyos. Cuando tú hablas de una carta astral o natal, en este caso. Porque ahora mismo, o sea, tú ahora mismo en este instante, en el día que estamos, tú, los planetas y todo está conformado, o sea, tiene una distribución. Y eso te está afectando a ti, a mí y a todo Kiski, quiero decir. Pero eso, a ver, pero eso pertenece al mundo de la creencia. Claro, pero ¿por dónde empiezas, si no? Cuando crees en Dios, tienes que creer en algo, o sea, tienes que creer. Entonces estamos metiendo la astrología dentro del marco del dogma de fe. Sí, porque es simbología. Vale. Claro, entonces, cuando algo es simbólico, o crees o no crees.
cuando tú puedes explicarlo de forma tangible y puedes demostrarlo mediante ecuaciones o algún tipo de fórmula empírica, pues ya puedes tú decir, esto es así, se comporta así, es físico, mira, demostrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mundo simbólico no es un mundo de creencias. A ver, Entonces, por ejemplo, el símbolo para mí es la expresión comunicativa de la mente. vale, La mente tiene un lenguaje y es el símbolo. El símbolo es, digamos, la unidad de información en el lenguaje mental. vale, Y eso no pertenece al mundo de la creencia, pero la mente, a partir de lo que cree, construye su estructura y marco ideológico y de, digamos, conceptos mentales con los cuales determina cómo es la vida y actúa en consecuencia. Entonces yo creo que el símbolo es la expresión del contenido mental. Entonces, para mí, el símbolo, por ejemplo, del gato negro no tiene el significado que podría tener para una bruja del siglo XVI. una proyección de lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Mentalmente o algo así, me perdí un poco. El símbolo depende mucho Sí, del contexto epistemológico del ser humano, el contexto filogenético y ontogenético del ser humano. Es decir, eso es. el símbolo evoluciona con el propio ser humano porque la mente evoluciona, al igual que el desarrollo moral evoluciona e incluso el cerebro evoluciona. ¿De acuerdo? El cerebro de la especie humana es diferente a Hace 200 o 500 años más. 2000... ¿Qué ¿vale? corto me he quedado, no? Un poquillo sí. Porque De hecho, yo creo que he evolucionado en ese tiempo que te digo. realmente el cerebro del ser humano madura, Sí. ¿vale? Filogenéticamente y ontogenéticamente. Vale, ¿qué es? Entonces, Esos dos términos, por favor, ¿me lo puedes definir más fácil? la filogenia tiene que ver con, digamos, la maduración, el desarrollo de toda la especie humana a lo largo de todas sus etapas históricas. Vale. La filogenia del ser humano es una forma de decir cómo se ha construido la especie humana a lo largo de los milenios. ¿De acuerdo? Su historia en general, ¿no? Hasta el presente. Su historia a nivel genético. Vale. Sobre la filogenia tiene un componente físico, psicofísico, ¿De acuerdo? más que otra cosa, no es antropológico. De acuerdo. Aunque filogenéticamente tenemos una antropología. También. Ontogenéticamente hace alusión a cómo cada individuo de la especie Sí. se ha desarrollado y ha madurado de una forma, digamos, diferencial. Vale. La ontogenia determina al individuo, la filogenia determina la especie. De acuerdo. Y toda persona está marcada filogenéticamente porque procede de la especie humana y de toda su todo su recorrido, toda su maduración, de toda su historia y lo que ha heredado, toda su herencia, y también ontogenéticamente, porque cada individuo tiene su propia genética, procede de una familia, tiene su propia condición y también tiene la genética que se llama ambiental. Hay una genética que no es propiamente física, sino que es ambiental, que es donde nos hemos desarrollado. Sí, por ejemplo, ¿Qué? en África, ¿no? Tienen unas condiciones climáticas. ¿Te refieres a eso? Quiero decir, ¿dónde estás? Sí, ¿no? sí, Posicionado en el planeta, en este caso. A nivel social También cultural. y a nivel familiar. ¿De acuerdo? Entonces, es muy interesante, desde mi punto de vista, que la astrología encaja con todo esto, pero se queda un poquito en juego de niños si no le incluyes pues todos esos conocimientos científicos que hoy en día están disponibles en las universidades y en los libros. Vale, te voy a hacer una pregunta. Tú cuando empezaste, por ejemplo, a tontear con la astrología, Ujú. ¿tú ya tenías en cuenta todo eso que me estás diciendo? ¿O eso ha sido una evolución que tú has ido adquiriendo con el paso del tiempo porque se te quedaba vacío, corto de alguna forma? ¿Eso cómo lo has conseguido tú? ¿O ya lo tenías presente y tú te lo has tomado como un juego siempre y sin más?
Para mí la astrología Sí. ha sido una prolongación artística de mi personalidad, ¿Vale? como cuando dibujo o como cuando escribo un relato. Es decir, creo que la astrología tiene una verdad muy fuerte ¿Vale? de cómo es el ser humano, pero no de la verdad absoluta del universo. Sí, de que si yo tengo estas condiciones planetarias, esto es lo que me pasa y punto, ¿no? Y eso es una verdad. Sí. Quiero decir, la astrología, como dije antes, es un buen repaso psicológico de cómo el ser humano se ve a sí mismo. Y se ve a sí mismo dentro de un contexto universal. Y eso, Pero está limitado en el fondo, ¿no? ¿en qué sentido? Es decir, si el ser humano se ve mediante esos arquetipos que hemos definido con los astros y su comportamiento, ¿no? Ujú. Al final tienes solamente esa visión. Al igual que el eneagrama tiene solamente 9 Por eneatipos, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso es. Sí, pero que toda disciplina tiende a querer ser perfecta Acotar. dentro de su arquitectura. Vale, eso es. Y acotarlo de la manera más viable, ¿no? Y esa es una, Sí. para mí eso es una de las referencias de por qué la astrología no es una ciencia. Bien. Porque la ciencia no se limita a sí misma, sino que está constantemente falsabilizándose y explorando nuevas vías que nos llevan a lo ignoto y a lo intangible. Es decir, la psicología, por ejemplo, está constantemente madurando, creciendo, desarrollándose, de forma que no sabemos dónde está el límite, ni dentro de 10 o 20, 30 años, que sabremos. Pero la astrología está limitada en sí misma, porque como toda disciplina artística, vamos a decirlo así, Sí. es una disciplina que necesita ser perfecta y adquirir cierta pátina de autoridad por sí misma. Vale. Cosa que no necesita, pues, no sé, la neuroteología, por ejemplo. La neuroteología es una ciencia joven Ujú. que a saber a dónde nos lleva. ¿Y en qué se basa o en qué consiste la neuroteología? La neuroteología investiga científicamente los fenómenos religiosos y místicos Sí. en relación a tanto al cerebro como al componente neuropsicológico del ser humano. Entonces, se sabe, por ejemplo, que si se estimula el hemisferio derecho, vamos a tener experiencias que son más típicas de encuentros con extraterrestres y con humanoides. Si se estimula el hemisferio izquierdo, las experiencias místicas van a estar relacionadas con ángeles y con seres celestiales. Dependiendo de la constitución de cada persona, pues a lo mejor pues, se te estimula más una parte que otra y tienes un encuentro diferente. La pregunta es, y esta es una pregunta razonable, Sí. ¿es que el ángel es creado por el cerebro humano? ¿O es que el cerebro humano permite acceder al ángel? Wow, muy buena pregunta, pero casi retórica ahora mismo, ¿no? Claro, es que la neuroteología no intenta responder a esa pregunta. Al igual que desde mi punto de vista, la astrología no intenta responder exactamente cuál es tu futuro. Claro. Hasta la próxima semana, venga. Adiós. Adiós. Pasadlo bien. Sé felices y tened una vida muy paranormal. Eso se va a convertir en la frase, ¿verdad? Sí. Tened una vida muy paranormal. Ahorra en tu próximo cambio de aceite. Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts y llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Mobil One por $35.95 y recibe una tarjeta prepagada Mastercard de $15 después del reembolso. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto Parts.